repasar todos los updates que ha habido durante 2022, todas las cosas importantes que han pasado. Pero al final la gente lo que quiere ver es la experiencia. Sí. Rastrear la máxima información en el menor tiempo. Lo que yo te pueda decir en una URL, no me lo digas en dos. Totalmente. El siguiente update fue el Health Hub Content Update. Ojo, buen inglés de Nottingham, Increíble. Clave que siempre es tratar de no entrar en thin content, ¿no? Que al final, o sea, el thin content es contenido de baja calidad. Google en plan considera. Si tú vas consiguiendo esto, Google te va puntuando mejor en el sentido de Google es muy lógico. No quería soltarla. Y te has quedado tranquilo, ¿no? No quería soltarla. Hostia, que me juego el micro, tú. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video podcast en mi canal de YouTube, en el canal de YouTube de Luis Villanueva. Y como no, hoy tenemos con nosotros un día más a Alex Novoa, por lo que toca hablar una vez más de SEO. Concretamente SEO en 2023, qué cambios han habido con respecto a 2022. Vamos a hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Sí, va a estar guay. Sobre todo vamos a hacer un repaso sobre los core updates, ¿no? Bueno, en general, todo tipo de update que ha habido. Y yo creo que va a estar bastante chulo, la verdad. ¿Nos das paso a la primera pregunta? Sí. Bueno, más que pregunta, al primer punto a tratar. Al primer punto. Así que vamos con ello. Pues bien, vamos con el primer tema a tratar que hemos puesto aquí, que es ¿qué ha cambiado con respecto a 2022, Alex? Bueno, lo que comentamos un poco quizás antes, ¿no? De decir, llevamos 31 días de 2023, por lo tanto tampoco es que haya cambiado mucho 2023 frente a 2022. Entonces, si quieres, lo que vamos a hacer es repasar todos los updates que ha habido durante 2022, todas las cosas importantes que han pasado. Y cuando terminemos de repasarlos, vamos a poner aquí un monográfico, me gusta esa palabra, una diapositiva con un resumen de todo lo que hemos dicho para que se quede. Si nos estás escuchando en alguna plataforma, recuerda que este monográfico lo vas a poder ver en YouTube. Y si nos estás viendo en YouTube y no estás aún suscrito a este canal, suscríbete. ¿A qué esperas? Vamos, suscríbete. Vamos a esperar un momento. ¿Sí? ¿Cómo se tiene que suscribir? A ver. Ojo, se acaba de suscribir 2 personas, tío. Increíble. Vale, pues vamos con ya como curiosidad, Google no llama updates, les llama mejoras. Bueno, ya, pero bueno, nos conocemos como updates al final. Vale, correcto. Pues vamos con la primera. Vale, vamos con... Las vamos a decir por orden cronológico, ¿verdad? Correcto, desde las primeras que se hicieron en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y finalizaremos con las últimas que se hicieron hace unas semanas. Bueno, hace un mesecito. Vale, empezamos Page Experience. Sí, Page Experience. Empezamos por Page Experience. Pues simplemente este update es de experiencia en página de los usuarios. Gracias por la traducción. Sí, bueno, y lo que viene siendo es que esta mejora ya estaba realizada, pero orientada a móviles. Ahora la han puesto también en escritorio y al final el resumen es que tenemos que tener seguridad HTTPS. Sí, Interstitials a la mierda. Bueno, toda la mierda no. Interstitials y sobre todo que nuestra web tiene que ser muy veloz. Lo único que cambia con respecto a mobile es todo el tema de mobile friendly. Obviamente. Sí. Pero bueno, hoy día quien no tenga una web mobile... Ya ves. Sí. O sea, yo sinceramente, ¿has notado algo? ¿Has notado algo con tus proyectillos? No. Yo tampoco. Pues pasamos al siguiente, poco que explicar, ¿no? Sí. El siguiente es el famoso Product Reviews Update, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Has notado algo? Pues no, porque este está... aún no se ha desplegado aquí en España, se ha desplegado en Estados Unidos, con lo cual... lo que pase allí acabará pasando aquí. Sí, totalmente. Entonces, sí que hay que documentarse, hay que ver hacia dónde Google está orientando este Product Review Update, que creo que es el cuarto update o tercer update que ha hecho, o lleva 3 o 4 updates de este Product Review, que al final no se trata de otra cosa que cuando nosotros hacemos una review de un producto, no quiere que nos basemos en esa review en documentación que ya hay en internet, sino que mostremos nuestra experiencia, que mostremos nosotros el producto, qué hemos sentido nosotros tratando con ese producto. Un poco de contenido único, ¿no? Que no haya en otros agregadores, por ejemplo, este tipo de cosas. Correcto. Pero al final la gente lo que quiere ver es la experiencia. Sí. Eso, este tipo de cosas siempre, para mí siempre es un terreno gris, ¿no? Todo el tema que entramos en palos de AT también un poco, desde mi punto de vista, al demostrar expertise de autores, review. Yo para mí creo que sinceramente, bueno, como ya hemos comentado antes, está muy desarrollado en Estados Unidos. Generalmente temas de AT y también temas de lenguaje y semántica, me parece que siempre en Estados Unidos está mucho mejor en plan castellano, sobre todo a nivel de semántica, ¿no? Pero llegar aquí, sí. Pero yo para mí siempre entramos en poco terreno gris a nivel... Si siempre hay AT, de hecho Google dice que no es tampoco un factor. O sea, que que no lo es. Que es una cosa que está bien tenerla para afianzar tu autoridad, por así decirlo, pero que no es un factor, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un poco terreno gris, hay que... Sí, pero que no sea un factor no significa que en un futuro el algoritmo no se base en parámetros de AT como esas mejoras que le van haciendo y esos
sí, mejoras, o cómo van mejorando, tocando la tecla para bueno, de hecho, el EAT da para otro podcast. Si quieres, lo podemos. Pero que no es EAT, es EAT. Bueno, ahora ahora es EAT, efectivamente. EAT. Si quieres, hacemos un día un podcast también. En plan de esto que da. Otro más. Para mucho, otro más de los 15 o 20 que tenemos ahí. Vale, pero por hacer un resumen y que la gente. Porque ya llevamos 4 minutos de podcast y aún no hemos dicho nada. Y la gente que nos está escuchando o viendo se lleve algo. Al final, yo creo que cuando hacemos una review de un producto, sobre todo esto va orientado a tiendas online, obviamente. Si podemos ofrecer, en primer lugar, un contenido visual, ya tenemos un punto ganado. Pero además, lo que nos tenemos que preguntar es cuántas reviews sobre estas zapatillas hacen falta más en internet. Esa es la clave. Ahí está. Si no sabes responder a esa pregunta, quizá ese contenido no esté para competir. Totalmente. A no ser que tengas una autoridad muy grande, con lo cual no estarías. Exacto, y te da igual. Entonces, ese es el punto. Y es el punto hacia donde va Google, que luego lo contestaremos. Al final, la diferencia es, vamos a llevarnos a lo físico, porque todo esto es muy lógico. Todo esto del EAT, de todas las actualizaciones que ha hecho Google en 2022 es muy lógico. Si nos lo llevamos a un terreno físico, si yo voy a por unas zapatillas, digo, necesito unas zapatillas para hacer el Camino a Santiago, por ejemplo. Y me atiende un vendedor y me dice, mira, y me presenta 3 modelos de zapatillas. Y me dice, estas zapatillas tienen, y me dice 200 características. ¿Sí? Estas tienen 150 y las otras tienen otras 200 características. Da igual. La decisión, en parte, sigue siendo mía. Totalmente. En cambio, si ese vendedor me dice, mira, pues yo he tenido las 3. Dice, pero con estas concretamente a mí me salieron llagas. Yo hice el Camino a Santiago, lo uso para tal, lo uso para cual. Yo ya me está ayudando en esa decisión. Sí. Gracias a su experiencia. A esa experiencia que él ha tenido usando esas zapatillas. Total. Esa es la gran diferencia. De hecho, un poco también lo que típico de igual la gente dice, hostia, no sé hasta qué nivel tengo que demostrar esto, te puedes basar en las SERPs de las keywords que quieres atacar y ver cómo lo hacen los competidores. El mejor estudio está en la SERP, podríamos decir. Hombre, claro. Siempre. ¿Lo sacas como? ¿Palestraboa? ¿Lo sacas a la palestra? Sí. O sea, siempre hay que basarse en las SERPs de las queries que está. Al final, cada vertical semántico es diferente, tío. ¿Sabes? Hay unas queries que tienen unos requerimientos y luego otras. Entonces, sí. Muy buena, ¿vale? Luego, Core Update, ¿no? Que esto siempre afecta un poco todo, rastreo, indexación, EAT también, ¿verdad? ¿Alguna te ha tocado? No me ha tocado, pero aquí ya se introducen y sobre todo podríamos hacer un resumen que cada core update que se va haciendo es un paso más dentro de ese rastreo y esa indexación. Cuando hablamos de rastreo e indexación, Google lo que quiere es contenido útil. Por lo tanto, lo que quiere es rastrear la máxima información en el menor tiempo. Lo que yo te pueda decir en una URL, no me lo digas en 2. Totalmente. Ese es un resumen de la parte de rastreo e indexación. Si hacemos un resumen de calidad de contenido y orientación a la intención, es lo mismo. Yo puedo orientar un contenido a una única intención y tener N keywords para posicionar. No una sola keyword. ¿Vale? Una palabra clave. Y por último, EAT, que este te lo dejo a ti, si no voy a hablar yo solo. Sí, no. O sea, al final es hacer las tareas. Te he dejado la más jodida, ¿eh? No, si es que al final, está tratando de mostrar tu expertise lo máximo posible. Yo te digo, a mí no me gusta sacar, o sea, cuando por ejemplo realizamos tareas de EAT, no suelo asignarles un impacto alto, sinceramente, a nivel en plan en el negocio. Porque de hecho también lo tiene Google en la documentación. Lo que suelo hacer generalmente es tema de autores, ¿vale? Usar esquemas también. Pero ya te digo que depende mucho del sector. O sea, al final tú ten en cuenta si tienes... ¿Sector farmacia? ¿Sector medicina? Hombre, en plan ahí a tope. Y de hecho... Entonces, ¿ahí qué impacto le darías? Hostia, muy alto. Vale. Aún así, yo te digo... vuelto a lo mismo, o sea, al final que a ti te pase con un par de proyectos no significa en plan que se aplique, pero yo tengo un par de proyectos en los que hemos hecho bastante bien toda la parte del EAT, ¿vale? No se ha notado... ¿Qué es lo que pasa? Es un proyecto al que le falta autoridad, pero tiene muy bien el EAT, ¿vale? Entonces, claro, aún así, y es por eso por lo que en verdad, desde mi punto de vista, bueno, lo hice también en las guidelines, no es tampoco factor, porque aunque tú lo tengas mucho mejor que la competencia, al final, si la competencia tiene mejores enlaces de calidad a nivel de autoridad, al menos en mis proyectos, van muy por encima. Y yo tengo mucho mejor toda la parte del EAT. Vale, pero espera un momento. Es que quizá los enlaces que tú estás hablando forme parte de ese obvio. de esa A. Claro, pero que generalmente siempre que hablamos, ¿no? O siempre que se habla de EAT, es más tema de vamos a meter esquemas, vamos a meter... Por las dos es, pero al final es un conjunto, todo suma, obviamente. Sí. Claro, yo lo creo eso. Sí, no, en plan 100%, pero bueno, al final siempre es verdad que se escucha más que temas de EAT, es más de expertise y dejamos como la parte en plan de autoridad cuando denominamos link building, ¿no? Pero en verdad es todo lo mismo, obviamente, ¿vale? Pero sí es verdad que eso, hay las acciones que, o sea, yo
veo como que muchas veces es como que se plantean acciones pues de EAT como si van a ser la hostia y en verdad de momento un impacto bastante bajo. Es mejor currarte una buena semántica y unos buenos enlaces que ponerte a hacer todo el expertise de todo. Y es que depende del vertical también. Correcto, y además Google hace una apreciación, ¿vale? No me acuerdo dónde lo estuve viendo y con todo el sentido del mundo, y es que no en todos los sectores, no en todas las búsquedas, necesitas tener una experiencia alta en algo para responder con utilidad. Totalmente. Esa es la clave. Al final Google lo define todo como la utilidad de lo que tú vas a ofrecer. ¿Es útil o inútil? Entonces, sí, o sea, es que al final, o sea, un expertise de elegir una cachimba no es el mismo que el de para hablar en plan de enfermedades. O sea, es que correcto, es así. correcto. En plan de salud, claro. Es por eso por el sector, en plan, por la diferencia entre sectores. Entonces, bueno, que me hace gracia a veces eso, ver como digo, wow, estrategia de AT montado y es para comprar un geranio, ¿no? O sea, bueno, ¿vamos con el siguiente? Sí. El siguiente update fue el Health Content Update. Ojo, con inglés de Nottingham, Increíble. ¿Y en qué se basa esto? ¿Vale? Pues en el contenido que tenemos que orientar el contenido a personas y no a robots, una obviedad como un templo. Sí, esto también es un poco paja. Cubrir las necesidades actuales y futuras, y aquí me quiero parar, porque esto es una gran diferencia. No es lo mismo cubrir las necesidades, porque hay que posicionar en base a una intención de búsqueda, y ahí se queda la mayoría de gente. No. Es que no solo la intención, sino cuando ese usuario entre, después de esa intención va a hacer otra búsqueda. Total. Esa búsqueda se la tienes que resolver tú. Tú sabes perfectamente que una persona que busca qué hacer en Altea es porque quizá también necesite dónde comer en Altea. Total. Y quizá también necesite alojarse en Altea. Sí. Respóndele a todo eso, si no se va a ir al buscador y va a buscar la siguiente y te van a quitar ese usuario. Total. Eso al final, en un sistema de puntuación, tiene que puntuar. Sí. Entonces, eso al final un poco, a nivel de manera un poco práctica también para bajarlo, sería un poco también... El ejemplo de Altea. Efectivamente. Y eso se basa en un muy buen keyword research, una buena estrategia de enlazo y una buena estrategia de enlazo y arquitectura, ¿no? Más o menos puedes cubrir un poco todo esto. Y la última que tengo aquí apuntado con este Health Content Update es el resumen de que la información tiene que ser única y que no existiera antes. Sí. ¿Algo que objetar aquí? No, es que, vamos, yo empezando todo con el Helpful lo veo un poco muy por la línea de EAT, de todos los updates, de Pro Review Update. Sí, al final el resumen es el mismo. Se puede responder con la pregunta que hemos hablado de ¿cuántos contenidos sobre esto hacen falta más en Internet? Efectivamente. Si no sabes la respuesta, no deberías crear ese contenido o no deberías ofrecer eso, o sabes que no vas a ser competitivo. Sí, estoy muy de acuerdo. Entonces, bueno, en general ya te digo, lo veo un poco pajilla, entre comillas, ¿no? Siguiente update. Ojo, el spam update. Entonces, tenemos aquí varios puntos, ¿no? Tenemos no spam generado por usuarios y o automático. Hablamos de tema automático, que es gracioso. No usar contenido copiado y no hacer spam de enlaces. Esto vuelve lo mismo que lo de siempre. Son las directrices, un poco son las guías de calidad en plan de contenido. Pero todas te las puedes saltar. Tú dices, no. La verdad que no usar contenido copiado. Yo ahora me monto una web o un blog de deportes, me copia ese contenido el Marca, o el As, o el Mundo Deportivo, o el Sport. No quiero hacer aquí. Jodido. Correcto. Sí. ¿Te lo han copiado? Es así. ¿Quién tiene más autoridad, más EAT? ¿Quién tiene más EAT? Ahí está. ¿Dónde está la fiabilidad? ¿Dónde está la originalidad? Totalmente. Siempre a nivel de spam es muy gracioso. O sea, siempre todo lo que pone Google, porque es en verdad te lo puedes pasar, pues, y su propio algoritmo se pasa por el forro, que muchas veces. Es que, o sea, es que es lo que hay. Y luego, por ejemplo, el de no spam generado por usuarios y automático. Bueno, automático. Automático se lo come a muerte. Sí. Bueno, depende también, si que esté bien hecho. Bueno, sí, claro. Como que lo concebimos dentro de unas directrices, ¿no? Al menos de una calidad mínima. Pero estamos en lo mismo. Si ese contenido automático está bien generado y orientado a que ese usuario que tiene una necesidad, si cae en nuestra web, perfectamente se le está cubriendo esa necesidad y se queda satisfecho con la respuesta que le hemos ofrecido, ¿qué más da? Total. Bueno, al final, a nivel de contenido automático se puede interpretar en plan en dos vertientes. Pues un contenido que tú scrap, o sea, automático nos referimos a que se genera automáticamente, sí, ¿no? el contenido. Entonces, se puede entender como con IA o se puede entender también como contenido scrapeado que luego en plan que luego traduces, etcétera, ¿no? Entonces, al final yo creo que un poco la clave que siempre es tratar de no entrar en thin content, ¿no? Que al final, o sea, el thin content que es contenido de baja calidad, que Google en plan considera. Contenido delgado. Efectivamente. Gracias por la traducción, ¿no? Contenido delgado, tío. He vuelto a hacer el MV. Entonces, la clave es no caer en eso. Si es que al final te da igual que sea IA, que sea un contenido que te redacten por 50 euros 1000 artículos. Yo prefiero un contenido por IA que esté bien hecho, que un contenido escaso. O sea, al final que te lo genere una IA o te lo genere en plan un redactor, si es de baja calidad, te va a dar lo mismo. ¿Quieres entrar en ese tema?
Yo creo que hablábamos otro podcast de IA, ¿no? Es que si no, joder, Vale. Estamos hablando de 2023. Creo, ¿no? O sea, en verdad. Bueno, pero en 2023. Bueno, claro, hay que hablar de IA, en verdad. Claro. Pero que, o sea, yo creo que en verdad, lógicamente, hay ciertos patrones con los que se puede detectar que ese contenido está generado en plan por IA. Y eso ¿Tú es crees? malo. Sí. En plan, y eso es malo. Pero un buen contenido redactado en plan por IA, en el que te cuadras un buen prompt, etcétera, ¿sabes? O sea, yo lo prefiero a un contenido que lo redacte en plan un redactor y que te sea barato, en plan, obviamente, ¿eh? Sí, ¿no? hay contenidos por IA que están mejor redactados. Claro, pero claro, estás llamando redactor a alguien que no está haciendo un trabajo de redacción cualificado. Entonces, a lo mejor no es un redactor, es una persona que está redactando porque no le queda otra. Claro, o porque, obvio. yo qué sé, por Claro. historias pueden ser. O sea, entonces, al final, yo lo que voy es que si el contenido es de baja calidad, te da un poco igual que sea en plan de redactor o en plan uno que sea de IA. El problema que tienes es el contenido. Te vas a caer en thin content, ¿sabes? O sea, es verdad. Vale. ¿no? O sea, para mí ese es el problema, no que lo genere una IA o tal. O sea, es la calidad del contenido. Que cuanta más calidad sea, mucho mejor. Y si te curas unos prompts, vas a tener un contenido de la hostia. ¿Qué es un prompt? Son los comandos que le No sé, para que la gente que nos esté escuchando, vale. por si no supiera lo que es un prompt, son las instrucciones que le damos a esa IA. ¿Vale? Sí. Si estamos usando, por ejemplo, ChatGPT, lo que le ponemos para que nos conteste y nos devuelva la información a esa instrucción que nosotros hemos dado. Pero esto lo debatiremos en otro podcast. Hostia, me encargo la Tío, Webpositor. madre mía. Me Nos queda una mejora o un update, que es el Link Spam Update, que fue el que desplegaron en diciembre y duró 2 o 3 semanas en desplegarse. el cual, perdón que te interrumpa, a ti nunca te afecta porque tú nunca manipulas la autoridad externa, nunca compras enlaces. Correcto. Perfecto. Claro, yo es que nunca compro enlaces, yo los adquiero. Es verdad. Esa es muy buena. Los adquieres a través. Mediante un intercambio de dinero, por ejemplo. No, si Es una quieres. forma de No, adquirirlos. si alguien quiere saber cómo adquirimos los enlaces, solo tiene que contratarnos. Madre mía, la vuelta. En Webpositor, aquí detrás. Vale. No, Sí. no hay nadie ahora, ¿eh? Se ha dado tu política de las 3, todo el mundo fuera. Correcto. Madre mía. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando? El Link Spam Sí, Update, link spam update. que No son manipulan enlaces extrantes, que bueno, al final tampoco Google, a no sé que te marques mucho con típicos patrones de link building, no tiene que hacer nada. O sea, no tiene nada que hacer, la verdad. ¿No? O sea, que siguen funcionando los enlaces, a pesar de que haya salido el Link Spam Update. O sea, no tanto como antes. Yo creo que hoy en día todos sabemos que antes un enlace te funcionaba mucho mejor que ahora. O sea, antes era un poco más cachondeo. Pero. Cada vez funciona peor, podríamos decir. Sí, no diría funcionar peor, digo cada vez sí es verdad que Google evalúa mejor la calidad de los sitios. O que tiene más parámetros de evaluación. Efectivamente. Entonces lo que antes igual un sitio te lo consideraba 5 y en base a ese 5, en base a esa puntuación, te generaba cierto impacto en el enlace. Ahora ya esos sitios los catalogado como 1 o 2. Entonces ya te funciona mucho menos. Abro melón. Abre melón. Quería decir eso, ¿eh? A ver. Eso, abrir melón y se vienen cositas, Sí, son 2 frases son que la nunca he hostia. dicho que un día las quiero decir. Me gusta. Hoy he dicho abro melón. Dale. Abro melón es ¿hacia dónde va Google? Aquí te vas a empezar a soldar tu discursito con el chat GPT, ¿no? ¿O No, qué? no, has venga, dicho que dale, eso no dale, íbamos a que en plan que te gusta, Venga, Pero dale, te acabo de preguntar yo a ti, porque siempre quieres que empiece yo. No, a ver, Google va a lo de siempre. Va a cada vez quitar más visibilidad a los resultados orgánicos y hacer para que él gane más dinero, tío. Ya está, que es así. Bueno, yo te lo decía después de todo lo que acabamos de hablar, de todas estas mejoras, que hacia dónde va. Ah, perdón. pensaba Pero que bueno, estabas si quieres, en plan te lo puedes. En plan en ese enfoque. No, yo creo tú me has respondido en plan a Bueno, cómo digo, va como producto, Sí. como empresa, obviamente. Igual que tú, con tu empresa, quieres A ver, facturar o sea, más o sea, al y final quieres Google- crecer más. Sí. Y cualquier empresa. O sea, al del final mundo. Google va a tratar de entender cada vez mejor los resultados en plan de búsqueda y de servirlo los mejores resultados posibles. Y que nosotros lo pongamos más fácil también. Efectivamente. Con contenido único. Es decir, al final, lo Trabajo que para Google Google, quiere, tío. no, lo que Google quiere, desde mi punto de vista, es que la gente siga usando su buscador. Claro. Y para eso, él entiende perfectamente que con la cantidad de información y desinformación que hay en Internet, necesita este tipo de contenidos. Necesita contenidos útiles, contenidos únicos y contenidos que demuestren que realmente la persona que está escribiendo esos contenidos tenga experiencia, es decir, que haya usado de eso que está hablando Sí, parecido a EAT, sí. y que tenga conocimientos sobre eso. No es lo mismo tener conocimientos, tú puedes ser un divulgador y ser un divulgador cojonudo, Sí, total. pero también puedes ser un experto en algo y ser un buen divulgador, las dos cosas. Claro, es que yo eso es lo que veo, es muy buen punto lo que acabas de decir, y por eso veo una línea muy fina, tío, para que un algoritmo entienda bien Hoy. ambas cosas. Sí, obvio. Hablo en el presente, ¿eh? Ujú. Pero veo una línea todavía demasiado. Sí, pero lo que está demasiado claro, fina. lo que está claro es que por más que mejores, perjudicar no te va a perjudicar, te puede beneficiar. No, está claro. Sí. Y al futuro te va a seguir beneficiando. Totalmente.
¿O no? Hombre, en plan, al final todo, esto es un discurso que tú siempre dices mucho, todo va al final hacia el branding de la empresa. Siempre. Cuanto más branding tengas, al final vas a tener más expertise, más autoridad, más EAT, más todo el abecedario. Claro, Entonces va de la mano, sí. De hecho, nosotros cuando nos viene un proyecto, el objetivo principal, siempre, es intentar impactar en la marca, para que la gente busque N keywords más que estaban buscando antes, acompañado de la marca. Total. ¿Por qué? Porque el valor de eso es incalculable. Es lo único que te hace que no te pueden copiar, entre comillas. Totalmente, sí. Ahí está. Y te hace cada día depender menos de entes externos. Total. Porque te van a buscar por marca, te van a comprar, el porcentaje de conversión va a ser mucho mayor. Y además, piensa una cosa, si tú vas consiguiendo esto, Google te va puntuando mejor en el sentido de... Google es muy lógico. Si 9 de cada 10 personas le preguntan a Google o acompañan agencia SEO Webpositor, a la 10ª que le quite el Webpositor y ponga solo agencia SEO, Va a aparecer Webpositor. lógico. Sí. Dice, si 9 de cada 10 me buscan con agencia SEO Webpositor, al 10º, pues le voy a ofrecer lo que busca todo el mundo. Branding más término, al final acaba siendo mejor para término en la web. Y siempre tiene que ser así. Es decir, el objetivo principal del SEO es generar, impactar o generar impacto en la marca. ¿Una consecuencia cuál es? Esos resultados que nos hemos propuesto, obviamente. Y de hecho es muy buena lo que dices porque en verdad, o sea, si tú tienes marca, o sea, al final te proteges de todo, tío. Correcto. O sea, al final la gente... Sufres menos. Claro, sufres mucho menos. Entonces, también mola mucho cuando un cliente, por ejemplo, en plan te entra y ves que el 80% del negocio le viene por la home y por el nombre de marca. Entonces tú ahí al cliente le puedes transmitir un mensaje a nivel de confianza de decir, tío, de momento estás vendiendo esto a nivel SEO, en plan, por ejemplo, y es una cosa que ya te has ganado. O sea, que es una cosa que es muy complicada, en plan que baje, a no ser que la líes mucho a nivel de marca que te dejen de buscar. No dependes de keywords en las que tengas competidores. Entonces también está muy bien y bueno, eso también se puede luego pues, presentar en la auditoría y demás. Y, joder, vamos a hilar esto justo. Vamos bien de tiempo, 20 minutos. Increíble. Vamos a hilar esto justo. ¿Cómo se nota que me he puesto al mando, Sí, ha sido increíble. Y que me estoy callando. Sí. Vamos a hilar justo esto de hacia dónde va Google y todo lo que acabamos de sacar con estrategias SEO ganadoras en 2023. Y si me permites, venga, dale tú. Voy a empezar porque habíamos terminado hablando de branding, ¿correcto? Y tú habías terminado comentando que tú cogías un cliente y veías el branding que tenía, la marca, las búsquedas por marca y hacías un trabajo diferente del que puedes hacer si no tiene marca. Total. Pues una estrategia ganadora en 2023, una cosa que no se suele escuchar, al menos yo no lo he visto por ahí, y que nosotros hacemos cuando entra un cliente o llevamos tiempo con un cliente, que estamos aumentando esas búsquedas por marca, ese valor de la marca, esa percepción del usuario de que esa marca es lícita o es buena para comprar un determinado producto, es... Has soltado un churro de frase ahora que... Sí, no, es... ¿Has visto cómo he dejado ahí? Vale. Era para un poco que, yo qué sé, para dejar ahí un poco... Vale. Bueno, pues consiste en que nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos Google Analytics y Google Search Console, ¿vale? Monitorizando. Nos damos cuenta que aumenta el tráfico de un segmento, segmento A. ¿Vas a hablar del SEO? Correcto. SEO Branded Opportunities. Lo he vuelto a hacer, tío. Vale, no, pero es SBT, SEO Branded Trends, que es como lo hemos bautizado. Pero nosotros tenemos monitorizado Google Analytics y Search Console y detectamos que en Google Analytics aumenta el tráfico y baja el porcentaje de conversión. ¿Cuándo ocurre esto en webs que ya tenemos controladas? Ocurre cuando la gente accede a una URL y no encuentra respuesta a lo que está buscando. Si nos vamos a Search Console y cruzamos el mismo segmento, o si lo tenemos todo en un Looker Studio, lo vamos a ver enseguida, nos damos cuenta de que se ha empezado a buscar, porque ha habido una tendencia por cualquier cosa, productos que nosotros no tenemos en catálogo, estos clientes no tienen en catálogo, y que la gente está buscando con tu marca. O sea, no los tienes en catálogo, pero la gente lo busca con tu marca. Sí. ¿Cuál es el trabajo de SEO ahí? Para decirle a la marca que suba en plan sus productos, obviamente. Y ya está. Claro. Y subes un producto, y recuerdo que la primera vez que nos dimos cuenta de esta estrategia, o que la pusimos en marcha, hace un par de años, 2 años y medio, 15 días, 30.000 euros. En un segmento. Esto se repetía en varios. Era un efecto bola de nieve. Pero insisto, y lo hilo con otros podcasts de los que hemos hablado, ¿dónde está aquí el trabajo de SEO? En ese análisis. Correcto. No hay H1, no hay titles. Y de esto no se habla. Y eso es SEO de verdad. Sí. Eso es SEO. Y eso es SEO orientado a resultados. Y no se nos llena la boca diciendo, es que lo hacemos orientado a no sé qué, a no sé cuánto, pero no pones ningún ejemplo práctico, nada más que cambiar 4 titles y hacer 4 arquitecturas raras. Totalmente. Es verdad, como las tuyas, las híbridas. Sí, las híbridas. Ya hablaremos un día de las híbridas. Por ejemplo, a nivel de titles, he de decir que, no sé si lo has notado, pero te lo juro que yo para mí en el último año y medio
enfocar muy bien un title, te lo juro que es la hostia, ¿eh? O sea, a mí me está te lo juro, sí, pues, una relevancia gorda. Estrategia SEO en 2023, explícanos un poco más eso. Bueno, claro, a ver si me va a poner ahora a decir que es optimizar titles, o sea, que es una parte. Pero, vale, espera, vamos a reformular la pregunta. Era, si puedes elegir 3 acciones SEO. ¿Pero qué dices? ¿Qué te has ido? Estrategias SEO ganadoras en 2023, ¿te has ido? Vale. ¿Qué pasa? Que no quieres decir ninguna. Yo he dicho una y encima me he tirado aquí 3 minutos hablando. Hombre, claro, ya. Es tu momento de gloria. Hombre, es que he dicho 50.000 cosas. No he dicho solo una. En plan, que te he dicho un search branding trends. Sí, bueno, pero solo he dicho una. Bueno, ya, pero es que se lo puedes aplicar si tu web tiene mucha marca. Pero porque lo he hilado con lo que estabas diciendo, pero si quieres ahora digo otra. Venga, dime otra. Pero te toca a ti. No, dime otra, claro, te jode. No te dejes ganado en mi idea, hacer branding. Va, tío. ¿Hacer branding? ¿Te lo digo en serio? ¿Cómo se hace branding? Hacer branding. Madre mía, niño. No, aquí tienes que tener mucha visibilidad, conocer muy bien a tu cliente y tratar todos los términos para. Vale, te pongo un ejemplo. Sí. Tengo una tienda online de venta de muebles y no soy una marca conocida. ¿Qué tengo que hacer en este 2023? ¿Qué sería una estrategia que funcionaría en este 2023? Bueno, hacer buen SEO. No, sí, pero si tuvieras que elegir una cosa. En plan. Claro, pero es que esto. Estrategia va más a acción, ¿sabes? O sea, luego tenemos una pregunta que es si puedes elegir 3 acciones. Bueno, pero me vas a responder a esto. Sí, ¿no? A nivel de estrategia, yo diría hacer marca, tío. Hacer branding, ya está. Es que no. Es que, y luego el branding requiere de ciertas acciones que las podemos comentar si quieres. Bueno, pero de esto lo hemos dicho ya desde hace años, lo de hacer branding. Pero me refiero a algo accionable para este 2023. ¿Me has hablado de cambiar titles? Explícame un poco. Que estaban funcionando mejor, por ejemplo. En plan, para mí, yo lo quería, en plan sobre todo, sería tener muy bien orientada semánticamente la arquitectura. Para mí es lo más. Bájalo un poco más. Lo más que es orientar semánticamente una arquitectura. Tener las URLs muy bien orientadas, es decir, hacer un buen keyword research y hacer un buen keyword clustering. Es decir, tú tienes que saber todos los términos que tienes o todas las keywords que te interesan y agruparlas en las URLs que deben ser. Sean 5, sean 10, sean 15 o sean 20. Cuanto mejor distribuida tengas toda la arquitectura, vas a rankear mucho mejor. Y es así. O sea, es una cosa que hoy en día Google es como que prioriza mucho términos muy concretos si los puedes sacar en una URL. Es lo que muchas veces... Términos, keywords. O sea, sí. Entonces, cuando hacemos un keyword research, ¿seguimos orientándolo a la keyword o no? Para mí muy fundamental. O sea, al final las queries, o sea, las keywords son la puerta de entrada del plan del usuario y es, vamos, o sea, es un poco lo que estamos hablando ahora, que es que, o sea, es con lo que clasificas luego todas las URLs. Muy bien. O sea, tú para hacer toda la arquitectura, para expandir todo tu sitio web, te tienes que basar en el keyword research. Si no, no. O sea, es que de hecho tú miras las SERPs para saber si creas una URL o no, si dos deben ir juntas, ¿no? Para unificar contenido, para sacar contenido fuera y hacer 2 URLs diferentes. Todo eso se basa en keywords y en cómo Google da respuesta en las SERPs. Entonces es fundamental. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Si pudieses elegir 3 acciones SEO que hacer a cada proyecto, ¿cuáles serían? Joder, me tiro 1 hora para leerla. Hostia, es que estoy aquí doblando la cabeza. Venga, dale tú si quieres primero. 3 acciones SEO, pues para mí son muy sencillas. Las que más, en base a mi experiencia, las que más impacto generan. Teniendo en cuenta que no sabemos nada, ni contexto, ni hemos hecho un análisis, ni nada. 3 acciones que diga, pues son las que más suelen funcionar. Arquitectura, enlazado interno y autoridad. Qué hijo de puta, la que decir yo, tío. Bueno, ¿quieres que te las cambie? No, me vale. O sea, sí. Creo que es lo suyo. O sea, al final tienes que tener, por mucha autoridad que tengas... Sin tener contexto. Aplicado dentro de la página. Sí, está claro. Una web están de manera estándar. O sea, al final tú puedes tener... Es que al final son 3 porque, claro, o sea, tú puedes tener, por ejemplo, muy buena arquitectura, muy buen enlazado, pero si no tienes autoridad, no te va a servir tampoco en plan de mucho. O también incluso puedes tener autoridad, pero como tengas una mala arquitectura... Mal distribuida esa autoridad. Efectivamente, muy mal distribuida. Y aparte es que, o sea, salvo grandes webs, si tú, por ejemplo, es una tontería, ¿vale? Pero es un ejemplo bastante claro. Si tú al final tienes una tienda de ropa y tienes una URL... La de zapatos, por ejemplo, ¿no? En plan típico ejemplo que nunca se pone en SEO, los zapatos. Entonces, tengo la categoría principal, zapatos, y en ella ataco a zapatos rojos, zapatos amarillos, zapatos azules, y todos los subclústeres de zapatos en la misma URL, por mucha autoridad que tenga, no voy a arrancar esas keywords en la vida ahí. Tengo que distribuirlo en diferentes URLs. Cuanto más específico, cuanto más... Este es el término que te decía, que siempre nos rimos un poco, que me he inventado, que es lo de granularidad semántica, ¿no? Cuanto más orientado esté... A mí me gusta ese concepto. Cuéntanoslo. Esto que va a contar es muy interesante. Es una tontería, ¿verdad? No, cuéntanoslo. O sea, ¿qué es esto de la granularidad semántica? O sea, es que la URL... Pero explícalo para... Sí, tampoco es nada técnico. O sea, es que una URL esté orientada justo a los términos con los que tiene que estar orientados. No atacar a un término que deba ir en otra URL, que esto es un problema que pasa, o sea... ¿Y cómo sabemos, esto es una duda que se pregunta mucho, cómo sabemos cuándo tengo que crear una URL nueva? Claro. O ampliar la URL que ya tengo con esa cierta información.
una fase inicial, primero, es hacer un keyword research para ver en Google qué es lo que está priorizando ahora mismo. Entonces, si tú, por ejemplo, ves que en Google hay que hacer 3 URLs para esos términos, tú revisas cuántas URLs tiene. Al final haces como una especie de arquitectura ideal, ¿no? Que en plan que es la que está muy bien orientada semánticamente y la que prefiere Google, versus a tu arquitectura actual. Y entonces empiezas a comparar y dices, hostia, pues tengo que tener 3 URLs, pero en verdad solo tengo una. Entonces, al final lo que haces es le quitas relevancia a la URL única en plan que tengas de esos términos y la distribuyes en las otras 2 URLs. A lo mejor no necesitas tener tanta autoridad en esa. Y la distribución y luego la retroalimentación de las 3 semántica hace que se posicionen las 3, ¿no? Y, totalmente. Y luego también al revés. En plan decir, igual ves que tienes 5 URLs cuando solo tienes que tener una. Y ahí funciona en plan que flipas. Porque se unifican. Ahí está. La unificación de contenido es la hostia. Porque al final, y volvemos a lo de antes, entonces. A lo de que Google quiere gastar poco tiempo para cogerlo así. Efectivamente. Eso para mí es la clave, tío. O sea, al final, que esto está relacionado con arquitectura y con el enlazado. Un poco con el enlazado se puede dejar un pelín más fuera, pero esta es la acción SEO, para mí, que más funciona. Si tienes buena autoridad, ¿no? Es lo que más funciona, tío. Porque al final estás con varias keywords. Para un par de términos 3 importantes te rankean 8 URLs. Si lo unificas todo, juntas toda la fuerza, y es que funciona más prácticamente al momento no, pero a los 2 días puedes ver ya como cómo te pega un subido y luego se va subiendo. Y vamos a finalizar, porque nos quedan 2 minutos. Ojo, vamos a cumplir bien. ¿Qué 3 acciones se siguen enviando hoy día y son una auténtica, y cito lo que tú has puesto aquí, caca? O sea, que no sirven para nada. Yo he puesto mierda, he puesto caca. ¿Sí? ¿He sido yo el de caca? No pongo caca. Vale, ok. Pues yo creo que no, pero vamos. ¿Qué 3 acciones se siguen enviando hoy día y son una auténtica caca? Que, por cierto, antes de que hablemos, para toda la gente que nos estéis viendo en YouTube, para todos los que nos estéis escuchando, hemos hablado de estrategias SEO ganadoras en 2023, dejar las vuestras. Y también, si pudieseis elegir 3 acciones SEO que hacer en un proyecto en base a vuestra experiencia, dejarlas también y así nos vamos retroalimentando todos y... Eso estaría guay. Y bueno, y si nos estáis escuchando en alguna de las plataformas de podcast, pues iros a YouTube y ponerlo. Y así nos veis la cara. Que no miramos mucho la cámara, ahora estoy mirando, tú mira la tuya, ¿no? Ya, no, yo cuando miro la mía. Ah, pues yo te miro a ti. Bueno, yo también, claro. Vale. Miro la cámara, miro la mía, quiero decir. Yo miro la mía. O sea, la tuya es la que no tiene la pegatina rosa, ¿no? Sí, la tuya es la que tiene la rosa. Claro, si la tuya es la que tiene si la tuya es la mía será la otra. Vale. Puedo cambiándolo mal. Pues para que veáis cómo hacemos los podcasts, venga, nos preparamos. No, quiero explicarles un poco cómo nos preparamos esto. Una chapa. No. Llevamos ya 31 minutos. Vale, tío. venga, en otra ocasión. En otra ocasión es otra vale, chapa. ¿qué 3 acciones se siguen enviando hoy día y son una auténtica caca? Claro, el problema es que ¿qué 3 acciones se siguen enviando hoy día? Es que yo estoy aquí en este entorno y aquí no enviamos caca. Joder, vaya respuesta a tirar el rollo, tío. ¿Alguna sí. Siempre. No, eso pasa en todas las familias, como yo digo. Claro, tío. Mira, una acción interesante es seguir hablando. Una acción de mierda. Sí. Vale. Seguir hablando de coger el blog y decirle, te lo voy a poner en subdominio. Clásico. ¿Por qué? Sí, eso. ¿Por qué? Mucha peña. Tengo otra cosa y sigo con los subdominios. Tengo diferentes temáticas dentro de mi web. Voy a ponerlo en diferentes subdominios. Increíble. ¿Por qué? Sí. Yo siempre que me hacen esa pregunta digo, ¿por qué? Si no sabes responderla, es que ni siquiera te tienes que plantear esa pregunta, porque cuando tú quieres hacer un cambio así, tienes que tener un argumento de peso para hacerlo, joder. Totalmente, sí. Eso me pasó hace poco con un... Qué casualidad. Es verdad, sí, no, te lo juro. Era además una consultora gorda y para que no entró luego. Pero que en plan algo le harías para que no entrara. que si no entra como cliente gilipollas. Vale. ¡Qué hijo de puta! Y en el que pasa un poco eso, tío, que de repente tú preguntas, oye, ¿por qué se sigue esta estrategia de subdominios, etcétera y tal? Y dice, no, yo sí creo que funciona mejor así en vez de en carpetas. Claro, por creer, ¿no? Yo tenía un profesor cuando iba al colegio que decía, el creí que y el pensé que son amigos del tonteque. Ojo, y eso siempre me lo queda guardado. Es buena. Entonces, y más en un mundo digital en el que es todo perfectamente medible. Creer que. Y ya en este mundo digital que es todo perfectamente medible, sigues los datos al pie de la letra donde te llevan y aún así puedes fallar en esto del SEO. Sí. ¿Cómo para creer? Al final también es muy importante abrazar la incertidumbre, ¿no? Y obviamente no lo tenemos tampoco todo 100% controlado, pero bueno, sí, hay cosas que sí se pueden medir, ¿no? Y sobre todo, creo que hay que tener un poco la mente abierta, muchas veces, ¿no? No decir esto es así 100% o tal, pero sí al menos estar dispuesto a cambiar tu perspectiva frente a cosas que no tienes controladas. Vale, voy a decir 2 más. Jerarquía de encabezados y alten las imágenes. Me gustan. Sí, hostia, has dicho buenas, ¿eh?
¿Vale? Que podría haberte dicho, pero claro, según contexto sí que puede funcionar Title y Description. Pero según el contexto, a nosotros nos puede funcionar muy bien. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Yo diría mierda, mil tareas o mil optimizaciones, como dice el Gran Huerta. Yo creo que diría típico quitar enlaces, si son pocos obviamente, ¿vale? Típico enlaces a errores, ¿vale? Igual también ponerte a corregir errores en páginas no indexables por miedo a que te pase algo, ¿sabes? Que es en verdad, bueno, el estar no indexables ya le metes una capa de seguridad. Y sí, permitico de metascripción vacías y estas mierdas, eso vamos. Y voy a decir una más que se me acaba de ocurrir, que es voy a dejar de enlazar a todas estas URLs y les voy a meter un no index. ¿Fuerzo la desindexación? Ya ves. Mi pregunta siempre es la misma cuando me plantean buscar, eso. No. Mi pregunta siempre es la misma cuando me preguntan eso. Es ¿cuál es tu problema? ¿Rastreo? Claro. ¿O indexación? Ahí está. Si no sabes responder eso, ¿qué estás planteándote? Totalmente. Pero si no tienes un problema de indexación, ¿para qué vas a forzar esa desindexación? ¿Qué más te da? Ya se desindexarán. Olvídate de forzar y perder tiempo en eso. Sobre todo poner tu voz de druida, tío. Sí, tío. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que hay veces que siempre cuando vamos a hacer, y esto ya como consejo, a toda la gente que nos está escuchando y que nos ve, joder, pensar siempre el porqué de las cosas, a mí me sirve mucho y es súper útil para poder discernir. Total. Ojo, discernir. Sí, es bueno. También. Sí, está, poder discernir entre lo que realmente es una acción de utilidad y no lo es. Totalmente. ¿Por qué? Hostia, no sé por qué, cuidado. Voy para atrás otra vez, a ver. Sí. Al final es lo que habíamos hablado también en otros podcasts de no mandar tareas por mandar, saber priorizar y tener mente abierta, ¿no? Que también igual es verdad que piensas que algo no va a funcionar y luego ves que en plan que sí funciona, oye. Y somos humanos. Totalmente. Y nos podemos equivocar, todos nos equivocamos, esto ya como mensaje también para el tema de estas acciones. Y muchas veces nos equivocamos, pero en nuestro saber hacer, si nos equivocamos aplicando una cosa en un segmento y no en toda la web, pues ya habremos dicho, oye, hacemos rollback y no pasa nada. Ahí está. Siempre coger feedback de las cosas y priorizar lo máximo posible. ¿Algún consejo, conclusión para finalizar y cerramos este podcast y nos vamos al siguiente? ¿Nos vamos? No, nos vemos en el siguiente. No, ¿quieres hacer un poco un resumen de lo que hemos hablado? Hazlo tú, que la última vez lo hice yo, chaval. Me has puesto a hacer el resumen del podcast en el que hemos hablado de 50.000 updates, tú. Vale, nada, hemos hablado de que hemos hecho un resumen de todos los updates que ha habido en 2022. Hemos comentado pues que el buscador cada vez va más hacia temas de autoridad, expertise y demás. Por tanto, al final un poco... EAT. Efectivamente, a nivel de acciones quizás es favorecer cada vez más el branding de tu empresa, tener más marca para que cada vez seas más reconocido y también no depender tanto pues de estrategia SEO, ¿no? De PPC, ¿no? Es decir, al final cubrirte con marca. Y a nivel de estrategias SEO ganadoras, estuvimos hablando un poco de tener una buena orientación semántica de tu arquitectura web, ¿verdad? Y elegir tres acciones SEO. También hablamos que sean la hostia. Dijimos autoridad, arquitectura y enlazado. Fue la triada que has elegido para el triángulo. El triángulo geométrico me hubiera vuelto. Y luego acciones mierda, pues hablamos de al final enviar tareas que no sean prioritarias y que no tengan impacto. Una tarea mierda en una web puede ser enviar enlaces a Redirect o a 400 y en otra igual no, porque igual es más importante a nivel de porcentaje de URLs / errores, ¿no? Vale. Sobre todo yo me iría un paso para atrás. ¿Cuál es tu problema? ¿Es un problema de cara al budget? No. Entonces, bueno, de presupuesto de rastreo. No. Entonces, ¿de qué te estás preocupando, chaval? Vale. Has soltado ya la palabra crowd budget. Me he equivocado, no quería soltarla. Y te has quedado tranquilo, ¿no? No quería soltarla. Hostia, que me juego el micro, tú. Vale. Como conclusión, una más y ya cerramos este podcast. ¿Qué se tiene que llevar la gente hoy? Joder, Luis, acabo de hacer el resumen, tío. Una solo, en una palabra, en una frase. Branding. Joder, es increíble. Nos despedimos. Chao, chao. Chao.